Versículos 1-3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo inicia este capítulo continuando el pensamiento del anterior. En Gálatas 3 había dicho que la ley fue un ayo, un tutor que nos llevó a Cristo. Ahora retoma esa idea y la lleva más lejos, usa la figura del heredero menor de edad. Aunque ese heredero es el dueño legítimo de toda la herencia, mientras sigue siendo niño, vive limitado, bajo la autoridad de tutores, igual que un esclavo. La imagen es muy clara, el niño tiene título de hijo, pero no disfruta todavía de los privilegios de la madurez. Es heredero, pero no libre, dueño, pero sin control. Esa era la condición del pueblo de Dios antes de Cristo. Eran los herederos de las promesas hechas a Abraham, pero aún no podían disfrutar plenamente de ellas, porque estaban bajo la ley, que actuaba como tutor y curador hasta que llegara el tiempo señalado por el Padre. La expresión tutores y curadores se refiere a las personas que administraban la vida y los bienes del niño hasta que alcanzaba la edad establecida para heredar. Pablo está usando esta ilustración para mostrar que la ley tenía una función temporal, de protección y formación. La humanidad estaba en una etapa de infancia espiritual. Dios estaba educando, guiando y preparando el corazón del hombre para la llegada de la plenitud del tiempo, Cristo. En esta analogía, el tiempo señalado por el Padre es clave. Significa que la transición de la ley a la gracia no fue un accidente, sino un plan perfectamente programado. Dios tenía marcado en su calendario eterno el momento exacto en que su Hijo vendría a liberar a los hombres de la tutela de la ley y llevarlos a la madurez de la fe. Nada ocurrió antes ni después del tiempo divino. La gracia no fue improvisación, sino cumplimiento. Pablo continúa diciendo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí cambia de lo individual a lo colectivo. La frase los rudimentos del mundo describe los principios básicos, las estructuras elementales con las que los hombres intentaban relacionarse con Dios. Incluye tanto la ley mosaica en el caso de los judíos, como las prácticas religiosas y supersticiones de los gentiles. En otras palabras, todo intento humano de alcanzar justicia sin Cristo forma parte de esos rudimentos, lo básico, lo inferior, lo inmaduro. Antes de Cristo, tanto judíos como gentiles estaban cautivos en sistemas que no podían salvar. Los judíos intentaban justificarse cumpliendo mandamientos, los gentiles buscaban paz a través de ídolos, rituales o filosofías. En ambos casos, el hombre se encontraba bajo esclavitud espiritual. Aunque existía el deseo de agradar a Dios, no había poder para hacerlo. El corazón seguía vacío, incapaz de alcanzar la comunión que la ley prometía, pero que solo la gracia podía dar. Esta comparación nos muestra algo muy profundo: no basta con tener promesas, se necesita madurez para disfrutarlas. Israel tenía la promesa, pero no la vida. Tenía el pacto, pero no la plenitud. La ley era un mapa, pero no el destino. La gracia es la entrada a la tierra prometida del alma. Por eso Pablo dice que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Puede tener el apellido, pero no la autoridad. Puede tener la promesa, pero no la posesión. Así vive todo aquel que conoce de Dios, pero aún no ha sido transformado por Cristo. Sabe de la verdad, pero sigue atado a la autojustificación. Tiene la palabra, pero no la vida. Y esa condición, dice el apóstol, era la de todos nosotros antes de la fe. Estábamos limitados por la culpa, guiados por reglas, buscando agradar a Dios por medio del esfuerzo. Vivíamos bajo los rudimentos, las estructuras de un sistema que nos mantenía atados a la forma, pero lejos de la libertad interior. Sin embargo, este cuadro no termina en esclavitud, sino en esperanza. Porque, aunque el heredero estaba bajo tutela, su herencia nunca se perdió. Solo esperaba el día señalado por el Padre. Y ese día estaba por revelarse en la historia, cuando el Hijo Eterno vendría para redimir a los que estaban bajo la ley y darles la verdadera filiación. Así como un niño crece hasta llegar a ser adulto, el plan de Dios maduró hasta llegar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento fue la niñez del pueblo de Dios,
y el Evangelio es su madurez. La fe en Cristo es la mayoría de edad espiritual, el momento en que el Hijo ya no vive bajo supervisión, sino bajo relación, ya no bajo reglas, sino bajo amor. Pablo está preparando el terreno para decir en los versículos siguientes que, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y con esa frase gloriosa comenzará la revelación del propósito eterno, que el heredero reciba lo que siempre le perteneció, la libertad de los hijos de Dios. Versículos 4-5, RVR 1960. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estas palabras son el corazón palpitante del Evangelio. Pablo acaba de describir al hombre como un heredero inmaduro, confinado bajo la ley y esclavo de los rudimentos del mundo. Pero ahora introduce un giro divino, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esta frase marca el punto exacto en que la historia humana se encontró con la eternidad. Dios no actuó antes ni después, actuó cuando el tiempo estuvo maduro para el cumplimiento de su propósito. El cumplimiento del tiempo no es un detalle cronológico, sino espiritual. Dios había preparado durante siglos el escenario perfecto. El Imperio Romano había unificado las lenguas, las leyes y los caminos. El pueblo judío había recibido las escrituras que hablaban del Mesías, y el corazón humano, cansado de la religión y del vacío, estaba listo para recibir la plenitud de la gracia. Todo estaba dispuesto para que el cielo interviniera. Y entonces ocurrió, Dios envió a su Hijo. La palabra envió implica autoridad y propósito. Jesús no fue un maestro que apareció en la historia por casualidad, fue el enviado del Padre, el cumplimiento de las promesas hechas desde Génesis. Cada profeta había anunciado su venida, cada altar lo había simbolizado, cada sacrificio lo había anticipado. Pero ahora la promesa se encarna, Dios se hizo hombre. Pablo describe este misterio con precisión teológica y ternura humana, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas dos frases resumen la encarnación y la identificación de Cristo con la humanidad. Primero, nacido de mujer significa que Jesús entró plenamente en la condición humana. No vino como un ser celestial ajeno al dolor, sino como un hombre real, nacido en humildad, sujeto a las limitaciones del cuerpo y del tiempo. La profecía de Isaías se cumplió. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Dios no envió a un ángel, sino a su propio Hijo, hecho carne. El Creador se hizo criatura para rescatar a sus criaturas. Segundo, nacido bajo la ley significa que Cristo se sometió voluntariamente al sistema legal que regía al pueblo de Dios. Aunque Él era el autor de la ley, la cumplió en todo. Vivió sin pecado, guardó los mandamientos, observó cada precepto, y al hacerlo, cumplió lo que ningún ser humano había podido cumplir. Así se convirtió en el único capaz de redimir a los que estaban condenados por la misma ley. La Escritura dice en Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Él obedeció por nosotros lo que nosotros no pudimos obedecer. El propósito de su venida queda resumido en la frase, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir aquí proviene del término griego exagorazo, que significa comprar la libertad de un esclavo pagando su rescate. Cristo no solo vino a enseñar, sino a pagar el precio completo de nuestra libertad. En la cruz, asumió nuestra deuda, soportó la condena y rompió el poder del pecado. La ley que antes nos acusaba fue satisfecha por su obediencia perfecta. El juicio que merecíamos fue absorbido por su sacrificio. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 8:36, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esa es la esencia de la redención, no una mejora moral, sino una liberación espiritual total. Ya no somos esclavos de la ley, ni del pecado, ni del miedo. Somos libres porque Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra adopción. Y aquí llega el propósito final, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La redención no fue solo para liberarnos del castigo, sino para introducirnos en una nueva relación con Dios. No se trata solo de ser perdonados, sino de ser adoptados. La palabra adopción, griego huiotesia,
significa literalmente colocación como hijo. En la cultura romana, la adopción era un acto legal solemne por el cual alguien sin derecho de herencia era recibido en una familia con todos los privilegios del hijo legítimo. Así también, Dios nos recibió en su casa, nos dio su nombre, su espíritu y su herencia. La gracia no solo cambia nuestra condición legal, cambia nuestra identidad. Ya no somos prisioneros liberados, sino hijos amados. No somos siervos en una casa ajena, sino herederos en la casa del Padre. Y eso fue posible porque el Hijo unigénito se hizo el primogénito entre muchos hermanos. Él bajó para que nosotros subiéramos, se hizo siervo para que nosotros fuéramos hijos, se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. En estos dos versículos se resume toda la historia de la salvación. El tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El acto, Dios envió a su Hijo. El medio, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El propósito, redimir a los que estaban bajo la ley. El resultado, recibir la adopción de hijos. Todo el Evangelio en un solo movimiento, del cielo a la cruz, y de la cruz al corazón. Cristo vino en el momento perfecto para hacer de los siervos, hijos, y de los hijos, herederos. No vino a formar una nueva religión, sino a abrirnos las puertas del hogar del Padre. Y desde entonces, el hombre ya no necesita intermediarios humanos ni ritos vacíos, solo necesita creer en el Hijo y caminar en la libertad que Él compró. Así, el heredero que antes era un niño bajo tutela, ahora recibe su herencia completa. Ya no vive bajo guardianes, sino bajo la gracia. Ya no obedece por temor, sino por amor. El tiempo de la esclavitud terminó, comenzó el tiempo de los hijos. Versículo 6, RVR 1960. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Después de declarar que Cristo nos redimió para recibir la adopción, Pablo explica el fruto inmediato de esa adopción, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El versículo anterior nos mostró el acto legal de Dios, nos adoptó. Este versículo nos muestra el acto vital de Dios, nos llenó con su Espíritu. La obra del Hijo nos dio el derecho de ser hijos, la obra del Espíritu nos da la experiencia de sentirnos hijos. El texto comienza diciendo, y por cuanto sois hijos. No dice para que lleguéis a ser hijos, sino porque ya lo sois. Es una declaración de identidad, no una condición para alcanzar algo. Dios no nos da su Espíritu para que intentemos merecer su amor, sino porque ya somos objeto de Él. El Espíritu no viene a probar nuestra obediencia, sino a confirmar nuestra pertenencia. La fe nos introduce en la familia, el Espíritu nos hace sentir en casa. Luego dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Observa que aquí vuelve a aparecer la palabra envió. En el versículo 4, Dios envió a su Hijo al mundo. En el versículo 6, envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La primera misión fue externa, Cristo vino a redimirnos. La segunda es interna, el Espíritu viene a habitar en nosotros. La obra del Hijo nos reconcilia con el Padre, la obra del Espíritu nos conecta íntimamente con Él. Así, la redención no termina en la cruz, continúa en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que el Padre envía no es otro diferente, sino el Espíritu de su Hijo. Esto significa que el mismo Espíritu que habitó en Jesús, que lo fortaleció, que lo guió, que lo resucitó de entre los muertos, es el mismo que ahora vive dentro de nosotros. No recibimos un espíritu religioso, sino el espíritu de filiación, el que nos une al Hijo y nos hace partícipes de su relación con el Padre. El Espíritu Santo no solo nos enseña acerca de Cristo, sino que nos introduce en la comunión del amor entre el Padre y el Hijo. Es la vida de Dios reproduciéndose en el corazón humano. La evidencia de esa presencia es el clamor, Abba, Padre. Esa expresión, tomada del arameo, es una de las palabras más íntimas que un hijo podía usar. Abba no significa simplemente padre, significa papá, una palabra cargada de confianza, ternura y cercanía. Era la forma en que los niños se dirigían a sus padres en la vida cotidiana. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, usó esa misma palabra, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Marcos 2:36. Y ahora,
Ese mismo espíritu que en Cristo clamaba Abba es el que clama dentro de nosotros. El verbo clama está en presente continuo. No dice que el espíritu clamó una vez, sino que clama constantemente. Es una voz viva que testifica cada día dentro de nosotros. Eres hijo. No estás solo. El Padre te ama. El cielo es tu hogar. Esa voz interior es más poderosa que la condena, más constante que el miedo, más firme que la duda. Cuando el enemigo susurra ya no perteneces, el espíritu responde, si perteneces, eres de la familia. La relación que Cristo restauró no es una relación formal, sino familiar. El espíritu no nos lleva a una religión de servidumbre, sino a una comunión de confianza. Romanos 8 y 15 lo confirma con palabras casi idénticas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu reemplaza el temor con confianza, la distancia con intimidad, la obediencia forzada con amor filial. Cada vez que el creyente ora y llama a Dios Padre, no lo hace solo por costumbre, sino porque el Espíritu Santo en él lo impulsa a hacerlo. No es una frase aprendida, es una revelación vivida. El Espíritu nos enseña a orar no desde la necesidad de aceptación, sino desde la certeza de pertenencia. Nos recuerda que no somos siervos rogando por atención, sino hijos conversando con su Padre. Abba no es una palabra teológica, es una experiencia espiritual. Es la expresión espontánea del alma que ha sido liberada de la culpa y adoptada por la gracia. Es el eco del amor de Cristo resonando en el interior del creyente. Cuando el Espíritu clama Abba, es la prueba de que la salvación no es un concepto, sino una vida. La Trinidad está obrando, el Padre nos adopta, el Hijo nos redime, y el Espíritu nos asegura que esa relación es real y eterna. Así, este versículo no solo describe una doctrina, sino una experiencia. Dios no solo te llama hijo, te hace sentir hijo. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no obedeces por temor a ser rechazado, sino porque sabes que eres amado. Ya no sirves buscando aprobación, sino respondiendo a un amor que te adoptó sin condiciones. El Espíritu dentro de ti es la prueba continua de que el cielo te pertenece y que el Padre te espera cada día con los brazos abiertos. Versículo 7, RVR 1960. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es una de las frases más gloriosas de toda la Escritura. Pablo resume en pocas palabras todo lo que ha estado enseñando desde el capítulo 3, la transición de la esclavitud a la filiación, del temor a la libertad, de la ley a la gracia. Es el punto culminante del argumento, la proclamación de una nueva identidad. Ya no eres esclavo. Esa declaración no solo fue escrita para los Gálatas, sino para todo creyente que alguna vez ha vivido atado por el miedo, la culpa o el intento de ganarse el favor de Dios. El verbo eres está en presente, no en futuro. Pablo no dice, serás hijo algún día si te esfuerzas lo suficiente. Dice, ya no eres esclavo. La redención no promete libertad futura, otorga libertad presente. La fe en Cristo no inicia un proceso de adopción pendiente de aprobación, nos coloca inmediatamente en la familia de Dios. El precio ya fue pagado, la firma ya fue puesta, y la herencia ya fue asegurada. Todo cambió en el instante en que el Espíritu del Hijo entró en tu corazón. Ser esclavo significa vivir bajo órdenes externas, buscando cumplir para no ser castigado. Ser hijo significa vivir desde una relación interna, confiando en el amor del Padre. El esclavo obedece por obligación, el hijo obedece por gratitud. El esclavo teme el látigo, el hijo confía en el abrazo. El esclavo trabaja por salario, el hijo disfruta de la herencia. Esa es la diferencia radical entre la religión y el Evangelio. La religión dice, haz para ser aceptado. El Evangelio dice, eres aceptado, por eso puedes vivir en libertad. Nuestro Señor Jesús explicó esta verdad cuando dijo en Juan 8, 35-36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo los hijos permanecen.
Solo quienes han sido adoptados por gracia pueden disfrutar de una relación estable y eterna con el Padre. El esclavo puede ser despedido, el hijo nunca deja de serlo. Esa seguridad es el cimiento de la vida cristiana. No servimos para ganar amor, servimos porque ya hemos sido amados. Pablo continúa, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí la verdad alcanza su plenitud. No solo somos liberados del pasado, sino introducidos en la herencia del futuro. La adopción no es simbólica, tiene consecuencias reales. Ser hijo de Dios implica tener derecho a su herencia espiritual. Y esa herencia no es terrenal ni limitada, somos herederos de Dios mismo. Esto significa que nuestra herencia no es algo que Dios nos da, sino Dios mismo dándose a nosotros. No heredamos posesiones, sino comunión. No heredamos riquezas temporales, sino la plenitud de su presencia. El apóstol lo expresa de otro modo en Romanos 8 y 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo comparte con nosotros todo lo que el Padre le ha entregado. Su gloria, su autoridad, su vida y su amor. Lo que pertenece al Hijo, pertenece también a los hijos. No porque lo merezcamos, sino porque la gracia lo ha dispuesto así. El término heredero en la cultura romana implicaba plenitud de derechos. El hijo adoptado tenía la misma posición legal que un hijo biológico, incluso si había sido esclavo antes. Su pasado quedaba completamente borrado, y su nuevo nombre era inscrito en los registros familiares. Así también sucede en el reino de Dios. El que era esclavo del pecado es ahora ciudadano del cielo. El que vivía sin esperanza tiene ahora una herencia incorruptible. La Escritura dice en 1 Pedro 1, 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia no puede perderse ni destruirse, porque no depende de nuestro esfuerzo, sino de la fidelidad del Padre. Y el Espíritu Santo es la garantía de que la recibiremos, el cual es las arras de nuestra herencia. Efesios 1 y 14. Cuando Pablo dice por medio de Cristo, está recordando que todo lo que poseemos espiritualmente proviene de nuestra unión con Él. No hay herencia fuera del Hijo. Cristo no solo es el medio de la redención, sino también el canal de la bendición. Él es la puerta a la casa del Padre, y también el primogénito que comparte la herencia con sus hermanos. Por eso Jesús dijo en Juan 2 y 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra herencia no es algo que recibiremos cuando muramos, es la vida de Cristo ya obrando en nosotros ahora. Este versículo es, en esencia, la proclamación de la identidad completa del creyente. Libre del pasado, ya no esclavo. Amado en el presente, eres hijo. Asegurado en el futuro, heredero de Dios. Esa triple verdad transforma la manera de vivir. Cuando sabes quién eres en Cristo, ya no te mueves por miedo, sino por propósito. Ya no buscas aprobación, sino que actúas desde la aceptación. La herencia no es solo un premio, es una nueva manera de existir. El Espíritu en ti es la señal de que el cielo ya comenzó a habitar en tu corazón. Por eso, este versículo no debe leerse solo como teología, sino como identidad. Dios no te ve como siervo, sino como hijo. No te mide por tus logros, sino por su amor. Y no te reserva un lugar en su casa, ya te lo ha dado. El Padre no espera que le sirvas como esclavo, sino que vivas con él como familia. Eres heredero de todo lo que Cristo conquistó. Tu nombre está escrito en su testamento eterno, sellado con la sangre del Cordero y confirmado por el Espíritu Santo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y esa frase debe resonar todos los días de tu vida, recordándote que no caminas solo ni bajo condena, sino bajo la sonrisa de un Padre que te llama suyo. Versículos 8-11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. En estos versículos,
El apóstol deja a un lado el argumento teológico y habla con el alma. Ya no escribe como un maestro que enseña, sino como un padre que sufre. Mira con dolor cómo sus hijos espirituales, que habían conocido la libertad en Cristo, están regresando al yugo de la esclavitud religiosa. Y lo primero que hace es recordarles de dónde los sacó Dios. En otro tiempo, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Se refiere especialmente a los gentiles que antes adoraban ídolos, creaciones humanas sin poder ni vida. No eran dioses verdaderos, sino falsos señores que los mantenían atrapados en temor y superstición. Pablo les recuerda, ustedes ya fueron liberados de eso. El Evangelio los sacó de esa oscuridad, les dio una nueva identidad, una nueva relación con el Dios vivo y verdadero. Pero enseguida añade algo aún más profundo, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esta es una frase llena de ternura y teología. Porque el apóstol no solo resalta que ellos conocieron a Dios, sino que Dios los conoció a ellos. Y eso es mucho más importante. El conocimiento humano puede ser inestable, la elección divina, jamás. Nosotros podemos olvidar, fallar o enfriarnos, pero el Padre que nos conoció y nos adoptó nunca se olvida de nosotros. Conocer a Dios es una relación, ser conocido por Dios es una garantía. La primera depende de nuestra búsqueda, la segunda depende de su fidelidad. Y eso hace que la pregunta de Pablo sea aún más impactante. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? La palabra rudimentos significa principios elementales, cosas básicas o formas primitivas. Pablo les está diciendo, ¿por qué quieren regresar a lo que ya superaron? En otras palabras, ¿por qué cambiar la libertad del Evangelio por la esclavitud de las reglas? Él llama a esos rudimentos débiles y pobres. Son débiles porque no tienen poder para cambiar el corazón. Y son pobres porque no pueden enriquecer el alma. Así es la religión sin gracia, impone normas, pero no transforma vidas. Los gálatas habían empezado a depender de rituales, fechas, costumbres, calendarios religiosos, cosas externas que les daban una apariencia de espiritualidad, pero que en realidad los alejaban de la libertad interior que Cristo les había dado. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice Pablo. Se refiere a la observancia de festividades, ayunos, lunas nuevas, sábados y otros elementos del calendario judío que algunos falsos maestros insistían en imponer a los gentiles convertidos. No hay nada de malo en recordar fechas o tener disciplinas espirituales, pero cuando esas prácticas se convierten en el medio por el cual intentamos agradar a Dios o ganar su favor, dejan de ser actos de devoción y se transforman en cadenas. El problema no era el calendario, sino la motivación del corazón. Habían cambiado la fe por el formalismo, el espíritu por la ceremonia, la relación por la rutina. Y Pablo, al ver eso, siente una mezcla de tristeza y preocupación. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Estas palabras revelan la angustia de un pastor que teme que todo su esfuerzo, sus lágrimas, sus viajes, sus oraciones, haya sido en vano si ellos abandonan el Evangelio puro. No lo dice con enojo, sino con el dolor de quien ve a sus hijos espirituales alejándose del camino de la verdad. Este pasaje nos habla directamente hoy. Porque muchos creyentes, después de haber experimentado la gracia, vuelven a depender de sistemas, tradiciones o pensamientos humanos para sentirse aceptados por Dios. Olvidan que la relación con el Padre no se sostiene por méritos, sino por amor. El peligro del corazón humano es siempre el mismo, querer controlar la vida espiritual mediante reglas, en lugar de rendirla en confianza. Cada vez que intentamos ganar el favor de Dios con nuestro comportamiento, estamos retrocediendo a esos rudimentos pobres y débiles. Cada vez que pensamos que el amor del Padre depende de nuestro rendimiento, estamos negando la cruz. Y cada vez que la fe se convierte en obligación en lugar de gratitud, el alma vuelve a las cadenas de la ley. Por eso Pablo los llama, y nos llama, a recordar. Fuiste conocido por Dios. Fuiste adoptado por gracia. Fuiste sellado por el Espíritu. ¿Por qué regresar a las sombras, si ya caminas en la luz? ¿Por qué volver a medir tu valor por tu desempeño, si ya fuiste declarado hijo por amor? Su advertencia es una invitación al despertar.
Porque la esclavitud religiosa puede parecer espiritual, pero su fruto siempre es temor y cansancio. La verdadera libertad está en permanecer en Cristo, confiando cada día no en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo. Versículos diciembre del 16. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no despreciasteis ni desechasteis mi prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Después de advertirles con firmeza sobre el peligro de volver a la esclavitud de la ley, Pablo cambia completamente su tono. Ahora no les habla como un apóstol corrigiendo un error doctrinal, sino como un padre espiritual apelando al amor. Sus palabras están llenas de humanidad, nostalgia y ternura. Les dice, os ruego, hermanos, no los manda, los suplica. El verbo ruego refleja un corazón quebrantado que no busca dominar, sino recuperar una relación. Os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Con esta frase, Pablo les recuerda su ejemplo. Cuando él llegó a Galacia, era un judío criado bajo la ley, pero había renunciado a las viejas tradiciones para vivir libre en Cristo. Ahora les pide que ellos también vivan en esa misma libertad. Es como si dijera, dejé todo lo que me ataba para acercarme a ustedes, ahora los invito a dejar lo que los ata para volver a la gracia. Esa es la esencia de un verdadero líder espiritual, no exigir desde arriba, sino inspirar desde el ejemplo. Luego aclara con cariño, ningún agravio me habéis hecho. Pablo no los acusa de traición personal, su dolor no es por orgullo, sino por amor. No está resentido, está preocupado. Sabe que su batalla no es contra ellos, sino contra el engaño que los ha confundido. No quiere defender su reputación, sino proteger sus almas. A continuación, el apóstol recuerda el momento en que comenzó su ministerio entre ellos. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Aquí revela un detalle íntimo, su predicación en Galacia no fue planificada, sino consecuencia de una enfermedad. Dios transformó su debilidad en oportunidad. Lo que parecía un obstáculo físico se convirtió en una puerta para que el Evangelio floreciera. Así suele obrar el Señor, usa nuestras pruebas como instrumentos de propósito. Cuando nuestras fuerzas fallan, su gracia se manifiesta. Pablo no llegó a Galacia como un héroe, sino como un hombre enfermo, y sin embargo, Dios usó su fragilidad para desatar poder espiritual. Él continúa, y no despreciasteis ni desechasteis mi prueba que tenía en mi cuerpo. La palabra prueba puede significar algo desagradable o humillante. Su enfermedad era evidente, tal vez algo que en otras circunstancias habría causado rechazo. Pero los gálatas no lo despreciaron. Al contrario, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo trataron con un amor tan puro que lo vieron no como un hombre débil, sino como un mensajero celestial. Recibieron su palabra con fe, su presencia con gratitud y su mensaje con gozo. Luego Pablo les pregunta con tristeza, ¿dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? La palabra satisfacción aquí puede traducirse como bienaventuranza o alegría espiritual. Les está diciendo, ¿qué pasó con esa felicidad que tenían cuando oyeron por primera vez el Evangelio? El legalismo siempre roba el gozo. La religión basada en esfuerzo reemplaza la alegría de la fe por la tensión del deber. Los gálatas que antes celebraban su libertad ahora vivían atados al peso de las reglas. Y Pablo los invita a recordar ese primer amor, esa paz que sintieron al escuchar la gracia por primera vez. Para demostrar la sinceridad de su cariño, añade una frase que conmueve. Os doy testimonio de que, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esta expresión puede ser literal o figurada. Quizás su enfermedad afectaba su vista, como algunos sugieren, o simplemente quiere mostrar hasta qué punto lo amaban. En cualquier caso, refleja una amistad profunda y sincera.
hubieran hecho cualquier cosa por él. Pero ahora, influenciados por falsos maestros, lo miraban con sospecha. El amor que antes sentían se había enfriado por causa de la confusión doctrinal. Entonces Pablo pregunta con el dolor de un padre herido: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Esa pregunta todavía resuena hoy. A veces, cuando alguien nos confronta con la verdad, sentimos rechazo, cuando en realidad deberíamos sentir gratitud. La verdad no siempre halaga, pero siempre libera. Los falsos maestros halagan para ganar seguidores, los verdaderos pastores corrigen para salvar almas. Y Pablo prefiere ser malentendido antes que mentirles. Prefiere perder su simpatía antes que verlos perder su fe. Aquí aprendemos una lección valiosa. El amor verdadero no siempre dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. Pablo no busca aprobación, busca restauración. Su corazón está quebrantado, pero sigue lleno de ternura. Habla con lágrimas, no con orgullo. Quiere que los gálatas recuerden de dónde fueron sacados, quien les predicó la verdad, y que amor los unía cuando Cristo era el centro de todo. El apóstol nos enseña que en la vida espiritual no basta con haber comenzado bien. Hay que cuidar el fuego del primer amor, proteger la pureza del Evangelio y resistir todo aquello que robe la alegría de la gracia. Porque el corazón puede volverse legalista sin darse cuenta, puede cambiar la gratitud por obligación y el amor por rutina. Por eso Pablo los mira con ternura y les suplica, en esencia: vuelvan al gozo del principio. Recuerden cómo los alcanzó la gracia. Yo sigo siendo el mismo, y Cristo sigue siendo el mismo. No dejen que la mentira los aleje de la verdad que un día los hizo libres. Versículos 17-20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo continúa hablando con el corazón de un padre espiritual que ve a sus hijos confundidos por la influencia de personas con intenciones torcidas. Comienza diciendo: tienen celo por vosotros, pero no para bien. Con esto se refiere a los falsos maestros, los judaizantes, que se habían infiltrado entre los gálatas. Estos hombres parecían devotos, apasionados, llenos de celo religioso, pero su motivación no era el amor, sino el control. El apóstol revela su estrategia: buscaban apartar a los creyentes del evangelio genuino para que dependieran de ellos. El celo de estos falsos líderes no era espiritual, sino manipulador. Su objetivo no era que los gálatas crecieran en Cristo, sino que se volvieran seguidores de su propio sistema. En palabras modernas, querían convertirlos en su grupo, no en verdaderos discípulos de Jesús. Por eso Pablo dice con discernimiento: quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Era una especie de seducción espiritual, se hacían ver como más santos, más sabios, más rigurosos, para que los creyentes los admiraran y los siguieran. Pero detrás de esa apariencia había orgullo, deseo de poder y un corazón sin amor. Aquí encontramos una advertencia que sigue vigente. No todo celo religioso viene de Dios. Hay celo que construye, y celo que esclaviza. Hay quienes predican con amor, y quienes enseñan por interés. El celo verdadero busca que Cristo crezca, el falso celo busca seguidores humanos. El apóstol ve el peligro y reacciona no con enojo, sino con dolor. Por eso aclara en el siguiente versículo: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo no está en contra del celo, está en contra del celo mal dirigido. La pasión espiritual es buena, pero solo cuando está orientada hacia la verdad. Él desea que los gálatas sean constantes en su amor por Dios, no que dependan de su presencia o de la influencia de otros. El verdadero celo no busca impresionar, busca permanecer. El fuego del Espíritu no es un entusiasmo pasajero, sino una llama que arde por amor a la verdad, incluso cuando nadie nos observa. Entonces Pablo abre su corazón de la manera más tierna posible. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Con estas palabras, se revela como un padre que no solo enseñó, sino que engendró espiritualmente a los Gálatas. Usa la metáfora de una madre dando a luz. Su ministerio fue un parto espiritual que trajo vida donde había muerte. Pero ahora, al verlos desviarse, siente que debe dar a luz otra vez, sufrir nuevamente, hasta que Cristo vuelva a ocupar el centro de sus corazones. Esta es una de las frases más hermosas y profundas del Nuevo Testamento. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito final de todo ministerio espiritual no es la asistencia a una iglesia, ni la adhesión a una doctrina, sino que Cristo sea formado en el interior del creyente. No se trata de acumular conocimiento, sino de reflejar la imagen del Hijo. Formar a Cristo en nosotros es el proceso por el cual el Espíritu Santo moldea nuestro carácter, transforma nuestra mente y alinea nuestro corazón con el del Salvador. Ese es el verdadero crecimiento espiritual, no volverse más religioso, sino más semejante a Jesús. El verbo formado, morpo en griego, implica un proceso interno de transformación, como el desarrollo de una vida dentro del vientre. Pablo siente dolores espirituales, como una madre que lucha por ver madurar a su hijo. No está molesto con ellos, está dolido por ellos. No busca ganar una discusión, busca restaurar una relación. Su amor pastoral es tan real que prefiere sufrir con tal de verlos restaurados en la plenitud de Cristo. Luego agrega con melancolía: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estas palabras son de un corazón agotado por la preocupación. Pablo desearía estar presente, mirarlos a los ojos, hablarles con ternura, no con corrección. Su carta suena fuerte, pero su deseo es suave. Reconciliación, no reproche. Está perplejo, es decir, confundido, asombrado de cómo un pueblo que comenzó tan bien en la gracia pudo desviarse tan rápido hacia la esclavitud de la religión. Y sin embargo, su amor no cambia. Su esperanza permanece, que el Cristo que un día nació en sus corazones vuelva a ocupar el lugar de Señor y Salvador. Estas palabras nos muestran el corazón de un verdadero pastor. Pablo no busca prestigio, busca transformación. Su dolor no nace del rechazo, sino del amor. Él nos enseña que el ministerio no consiste en controlar, sino en acompañar, no en imponer, sino en formar. Y nos recuerda que toda enseñanza, toda corrección, toda exhortación tiene un solo fin: que Cristo sea plenamente formado en cada hijo de Dios. Porque cuando Cristo vive en nosotros, desaparece la necesidad de buscar maestros falsos, porque el Maestro verdadero habita en el alma. Cuando Cristo ocupa el trono del corazón, las voces externas pierden poder. Y cuando su carácter se forma dentro de nosotros, el Espíritu mismo confirma lo que Pablo anhela: hijos maduros, libres, llenos de amor, firmes en la verdad. Versículos 21-23. Decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, por la promesa. Después de suplicarles como padre, Pablo vuelve a razonar como maestro. Ahora emplea una historia que todo judío conocía, la historia de Abraham, Sara y Agar. No la usa como un simple relato histórico, sino como una alegoría espiritual que revela 2 formas opuestas de relacionarse con Dios. Comienza diciendo: decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es una pregunta que confronta con sabiduría. En esencia, les está diciendo: si ustedes insisten en vivir bajo la ley, ¿acaso no comprenden lo que ella enseña? Porque dentro de la misma escritura está el testimonio que demuestra la superioridad de la promesa sobre el esfuerzo humano. Los falsos maestros presumían de conocer la ley, pero la ley misma daba testimonio de su incapacidad para producir libertad. Entonces Pablo cita el relato: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Con esta frase abre una comparación entre Agar, la sierva egipcia, y Sara, la esposa legítima. Ambas dieron a luz un hijo de Abraham, pero en circunstancias completamente distintas. De Agar nació Ismael, de Sara, Isaac. Ismael representa el intento humano de cumplir las promesas de Dios con esfuerzo propio. Isaac representa la obra divina que nace de la fe en la promesa. El texto continúa:
Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, por la promesa. Ahí está la clave. Ismael nació por decisión humana, por cálculo, por impaciencia. Sara, al no ver cumplida la promesa de un hijo, propuso a su sierva Agar como sustituta. Abraham aceptó, y el resultado fue un hijo según la carne, es decir, producto del esfuerzo humano y no del plan divino. Isaac, en cambio, nació cuando ya no había posibilidad natural. Sara era estéril y anciana, Abraham, también avanzado en edad. Pero Dios cumplió lo imposible, y de ese milagro nació el hijo de la promesa. En esos dos nacimientos se simbolizan dos pactos. El de la carne, que depende del hombre. El de la promesa, que depende de Dios. Uno es esfuerzo, el otro es fe. Uno produce esclavos, el otro produce hijos libres. El apóstol está diciendo, los que quieren justificarse por la ley son como Ismael, los que creen en Cristo son como Isaac. Porque intentar alcanzar justicia mediante la ley es igual que intentar cumplir la promesa por medios humanos. La ley representa el esfuerzo del hombre, la gracia representa la intervención de Dios. Y el resultado de cada camino es completamente distinto. El primero termina en esclavitud, el segundo en libertad. La historia de Sara y Agar es más que un episodio antiguo, es un espejo del alma humana. Cada creyente enfrenta esta tensión, vivir confiando en la promesa o depender de sus propias fuerzas. Cada vez que tratamos de controlar lo que solo Dios puede cumplir, estamos actuando como Abraham con Agar. Y cada vez que descansamos en la fidelidad de Dios, aunque parezca imposible, estamos viviendo como Sara creyendo en la promesa. La diferencia entre Ismael e Isaac no fue biológica, sino espiritual. Ambos eran hijos de Abraham, pero solo uno fue el resultado de la fe. Esto enseña que no basta con estar cerca de Dios o conocer su palabra, lo que realmente importa es en quien confiamos para recibir sus promesas. Los Gálatas, al volver a la ley, estaban actuando como si volvieran a engendrar según la carne, en lugar de permanecer en la fe que los había hecho hijos de la promesa. Y esa es también la batalla interior del creyente. La carne quiere ayudar a Dios, acelerar su plan, fabricar resultados. Pero la fe espera en el tiempo de Dios, descansa en su poder y confía en su palabra. Agar representa la impaciencia, Sara, la esperanza. Ismael representa el resultado del esfuerzo humano, Isaac, el fruto de la gracia divina. El mensaje de Pablo es claro y eterno. Todo lo que nace del esfuerzo humano se desgasta, lo que nace de la promesa permanece. La carne produce fatiga, la fe produce herencia. Y el apóstol quiere que sus oyentes comprendan que ellos no son descendientes espirituales de la esclava, sino de la libre, porque su nacimiento en Cristo no fue por obras, sino por gracia. Versículos 24 o 27. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, toma la historia de Sara y Agar y la eleva a una alegoría profética. Dice claramente, estas mujeres son los dos pactos. No está negando la historicidad del relato, sino revelando su significado espiritual. Dios permitió que esa historia ocurriera como una sombra de las realidades futuras. Dos mujeres, dos hijos, dos montes, dos ciudades, dos destinos. Cada elemento tiene un valor simbólico. Primero, dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. El monte Sinaí fue donde Dios dio la ley a Moisés. Allí se estableció un pacto basado en mandamientos, sacrificios y condiciones. Ese pacto, aunque santo, justo y bueno, no podía liberar al hombre del poder del pecado, solo podía mostrarle su culpa. Por eso Pablo dice que da hijos para esclavitud. La ley no podía producir libertad, solo conciencia de condena. Agar, la sierva, representa ese pacto, el intento humano de alcanzar justicia mediante obediencia.
Su descendencia espiritual son aquellos que viven bajo la carga del cumplimiento, siempre intentando ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios, pero sin experimentar la verdadera libertad del espíritu. Luego agrega, Agar corresponde al monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Aquí el apóstol da un giro sorprendente. Dice que la Jerusalén terrenal, la ciudad religiosa, el centro del judaísmo, está espiritualmente en la misma condición que Agar, en esclavitud. Aunque en apariencia era la ciudad de Dios, su sistema basado en reglas y sacrificios la había convertido en símbolo de servidumbre. La religión sin espíritu puede parecer santa, pero mantiene cautivo al corazón. El pueblo que vivía bajo la ley no experimentaba libertad, sino temor. La Jerusalén terrenal simboliza el esfuerzo humano por acercarse a Dios mediante méritos, y por eso, Pablo afirma, ella y sus hijos están en esclavitud. Después presenta el contraste glorioso. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí introduce una imagen celestial, la Jerusalén de arriba, es decir, la ciudad espiritual de Dios, el reino celestial del cual somos ciudadanos por la fe. Esta Jerusalén no es construida por hombres, sino por la gracia. No depende de templos ni rituales, sino del Espíritu. Es la patria de los redimidos, la madre de los nacidos de lo alto. Por eso Pablo dice, es madre de todos nosotros. Así como Sara fue la madre del Hijo de la promesa, la Jerusalén celestial es la madre de todos los que han nacido de la fe en Cristo. Nuestra identidad no proviene de un sistema religioso terrenal, sino del cielo mismo. El apóstol refuerza su enseñanza citando a Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este pasaje profético, que originalmente hablaba de la restauración de Israel, ahora se aplica espiritualmente a la Iglesia, la comunidad de los hijos de la promesa. Isaías usa la figura de una mujer estéril que, por el poder de Dios, comienza a tener más hijos que la mujer fértil. Pablo ve en esto una profecía del crecimiento del pueblo de la fe. La gracia, que parecía débil y pequeña, daría a luz una multitud de hijos de todas las naciones, mucho más numerosa que la descendencia natural de Israel bajo la ley. ¡Qué hermosa paradoja! La estéril se alegra, la desolada canta, la que parecía olvidada se convierte en madre de multitudes. Así obra la gracia, donde no hay fuerzas, Dios produce vida, donde no hay mérito, Dios derrama bendición. Lo que la ley no pudo generar, la promesa lo multiplica. La Jerusalén de arriba, la comunidad de los redimidos, no depende de genealogías ni de linajes, sino del nuevo nacimiento que proviene del Espíritu. Y esa es la razón por la que Pablo llama a los creyentes a regocijarse, porque pertenecen a la familia de la promesa, no a la servidumbre de la ley. En este pasaje, el apóstol revela un principio eterno. La religión humana engendra esclavos. La gracia divina engendra hijos. La Jerusalén terrenal vive bajo normas. La Jerusalén celestial vive bajo el Espíritu. Y en ese contraste se define toda la historia de la fe, el hombre intentando alcanzar a Dios por obras, y Dios alcanzando al hombre por amor. Por eso el creyente no debe mirar hacia el Sinaí, sino hacia el Calvario. No hacia la Jerusalén terrenal, sino hacia la celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Allí está nuestra Madre espiritual, la fuente de nuestra nueva vida. Somos hijos de la libre, no por esfuerzo, sino por promesa, no por nacimiento físico, sino por regeneración espiritual. Versículos 28-31. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo concluye su razonamiento con una declaración poderosa. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No dice seremos, sino somos. Nuestra identidad no depende del futuro ni de las obras, sino de la gracia que ya nos alcanzó. Así como Isaac fue el fruto del poder divino obrando donde no había esperanza humana,
así también el creyente es el resultado de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. La vida nueva no nace del esfuerzo, sino del milagro de la promesa cumplida. La frase como Isaac no es un simple ejemplo, es una identidad espiritual. Isaac fue concebido cuando Sara ya no podía concebir, cuando toda posibilidad natural había muerto. De igual modo, Dios produce en nosotros una nueva vida donde antes solo había esterilidad espiritual. El nacimiento del cristiano no es obra humana, sino divina. El Espíritu engendra en el alma la fe, la esperanza y el amor que no pueden producirse por voluntad propia. Por eso el creyente puede decir con gozo, soy hijo de la promesa. Pablo, sin embargo, recuerda que esa condición trae consigo oposición. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto hace referencia al episodio en que Ismael, el hijo de la esclava, se burló de Isaac, el hijo de la libre, Génesis 21, 9. Desde los primeros tiempos, el hijo de la carne ha perseguido al hijo del Espíritu. La naturaleza humana, celosa y orgullosa, no tolera la libertad del que vive por fe. El apóstol usa este evento como un símbolo de lo que ocurre en el ámbito espiritual. Los que dependen de las obras siempre se oponen a los que viven por gracia. El legalismo desprecia la fe porque no puede controlarla. La religión humana se burla de la libertad del espíritu porque no la entiende. Y así como Ismael se burló de Isaac, también los falsos maestros se burlaban de los gálatas que confiaban únicamente en Cristo. Pero Pablo recuerda, la burla del hombre no puede anular la promesa de Dios. Después cita la palabra decisiva, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta frase, tomada de Génesis 9 y 10, contiene una verdad espiritual contundente. Dios mismo ordenó que Agar e Ismael fueran apartados, no por falta de amor, sino para preservar el linaje de la promesa. En sentido espiritual, significa que la ley y la gracia no pueden coexistir como medios de salvación. No se puede heredar la promesa si seguimos viviendo bajo la esclavitud de la ley. No se puede disfrutar la libertad de Cristo mientras el corazón depende de la autosuficiencia religiosa. La gracia no comparte su trono con la carne. Echa fuera a la esclava es una orden espiritual que cada creyente debe aplicar en su interior. Implica renunciar a todo intento de justificarse por obras, abandonar el orgullo que busca controlar a Dios y dejar atrás toda mentalidad de esclavo. Solo los hijos de la promesa pueden disfrutar de la herencia. Solo quienes viven por fe experimentan la plenitud de la vida en el Espíritu. La esclava y su hijo, la ley y el esfuerzo humano, deben salir del corazón para que Cristo reine en libertad. Y Pablo cierra con una afirmación final que resume todo el capítulo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Con esta frase, libera al creyente de toda duda sobre su identidad espiritual. No somos siervos atados al deber, sino hijos libres nacidos de la gracia. No vivimos para agradar a un amo severo, sino para disfrutar del amor de un Padre fiel. Nuestra ciudadanía no está en el Sinaí, sino en la Jerusalén celestial. Nuestra herencia no depende del esfuerzo, sino de la promesa que ya fue sellada en Cristo Jesús. El mensaje es claro y eterno. El Evangelio no reforma esclavos, engendra hijos. No mejora la carne, crea una nueva criatura. La libertad cristiana no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir guiados por el Espíritu, sin las cadenas de la ley ni el peso de la culpa. Los hijos de la promesa no viven por obligación, sino por gratitud. No sirven para ganar amor, sino porque ya fueron amados. Así concluye el capítulo 4 de Gálatas, un canto de liberación espiritual que nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Pablo nos enseña que no hay lugar para la esclavitud en el corazón que ha sido habitado por Cristo. El creyente redimido puede levantar su rostro y declarar con plena convicción: soy hijo de la promesa, soy heredero de la gracia, y mi vida pertenece a la Jerusalén de arriba, donde reina mi Señor.